algunos de los caballeros que está a punto de conocer no están hechos de la misma pasta que nosotros. Todos los presentes tienen que tener claro en qué están participando. Entendido. Es cuestión de dosificarse. Una cuestión de dosificación. Pero ¿cómo de relevantes son esas medidas? 11 millones de judíos. El jefe de seguridad es muy ambicioso. La solución a la cuestión judía es justo eso. La solución final a la cuestión judía. No son ellos quienes se movilizarán, sino que serán movilizados. El destino ha decidido que nuestra generación sea la que se encargue de esta ardua tarea. ¿De verdad? ¿Prefiere estar rodeado de judíos? Supongo que no. Los que participaron en la Guerra Mundial saben muy bien lo que es el gas. ¿Hay otro método que ofrezca cifras tan elevadas? Soy muy consciente de sus grandes avances en Oriente, pero no crean que yo estoy esforzándome menos por el hecho de estar en una oficina y no manchándome de sangre judía. Ya basta. Qué tranquilidad. Sí. Aplastada. Ahí empezaba a haber sospechas, sabemos que los nazis, evidentemente desde el principio, odiaban a los judíos. Esto, de hecho, se reafirmó con las leyes de Nuremberg el 20 de septiembre de 1935, en las que ya pues el partido nazi pues prohibió matrimonios entre judíos y alemanes, y ya digámoslo, hizo que los judíos empezaran a perder hasta su ciudadanía. Todos fueron de hecho despojados de la nacionalidad alemana y se les concedió un plazo de 3 años pues para abandonar Alemania. Muchos fueron pues a distintos países, Estados Unidos, entre ellos a Palestina, a Reino Unido, etcétera. Entre ellos algunas grandes mentes. Einstein, por ejemplo, fue uno de esos que huyó a Estados Unidos. Y claro, ya nos encontramos con la guerra que había avanzado bastante, la guerra relámpago, que es como se llamó, pero que se topó, como habíamos dicho, en 1941 con un problema en Rusia, muy cerca de Moscú, y lo que hizo al ejército alemán pues tener que retrasar sus posiciones. Entonces, pues, esta reunión que ya un secreto a voz, mismo Goering nombró a Heydrich como, digámoslo, el que iba a llevar todo el tema, sobre el tema del judaísmo, y este era de hecho el jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich. O sea, ostentaba uno de los cargos más altos dentro de las SS. Pero, Víctor, antes de continuar, ¿por qué los judíos? Los judíos, pues simplemente Hitler ya antes de que todo surgiera con el nacionalsocialismo, él ya de algún modo mostraba su odio irracional hacia los judíos, porque les consideraba que todos los problemas que habían surgido en Alemania habían sido provocados por ellos. Y que también, incluso ciertas frases que podemos ver en Mein Kampf, el libro escrito por Adolf Hitler, que inclusive le responsabilizaba de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Parecía que se huían y que al final eran todos como, según decía Hitler, como ratas, que lo único que querían era dinero y que envenenaban al pueblo alemán.
y esta ideología, pues Hitler la fue extendiendo entre todos sus colaboradores, pero claro, algunos, especialmente pues, miembros de las SS, ya lo llevaron a un paso más. O sea, realmente, inclusive para algunos historiadores, todo el tema este que hablamos, que vamos a hablar hoy, de la solución final, inclusive, pues, podía haber sido desconocido hasta por el mismísimo Hitler. ¿Vale? Porque a Hitler no le gustaban los judíos, pero vamos, Hitler en un principio jamás habló de exterminarlos. Para él, con que se fueran de Alemania en un principio, lo hubiera valido. Y entonces, ¿quién es el ideólogo de esta conferencia? Porque, según creo, cuando los convoca, muchos de los que iban no tenían ni idea de qué se iba a tratar, de cuál era el tema del día. El ideólogo principalmente fue, además, curiosamente, alguien que no estuvo ni en la reunión y que luego en los juicios de Nuremberg intentó salir un poquito por la tangente para que no le para intentar evitar la pena de muerte, que finalmente no consiguió, aunque se terminó suicidando, y fue Hermann Göring, ¿vale? Hermann Göring, estamos hablando pues probablemente del segundo al tercer puesto en la Alemania nazi, después de Adolf Hitler, y él pues como de alguna manera era una persona bastante inteligente a su manera, no quiso pringarse las manos. Entonces pues como te dije antes, nombró como responsable de la cuestión judía, que es como se llamó en un principio, a Reinhard Heydrich, ¿vale? ¿Quién era este personaje? Ese personaje, pues, era... el título que tenía era el jefe y adjunto y protector del Reich en Bohemia y Moravia. Y de hecho fue el más alto cargo dentro de esta reunión. Y era el jefe de seguridad del Reich, que fue nombrado muchos años antes por el mismísimo Heinrich Himmler, que era el jefe, era el Reichsführer, digámoslo, el todopoderoso dentro de las SS, y le nombró precisamente, es curioso, porque el nombramiento lo tuvo precisamente para ir en contra de Göring, ¿vale? Porque Göring, pero bueno, nosotros podemos hablar otro día, pero resumiendo, Göring en un principio se nombró responsable de las SA, y entonces, pues de alguna manera, Himmler, que no le tenía ningún aprecio a Göring, jamás se lo tuvo, pues quería tener a alguien dentro del servicio secreto para vigilar en un principio la Gestapo. La Gestapo era la policía secreta, dirigida en un principio por el mismo Göring. Luego ya por distintos cambios terminó yendo a manos de Himmler, convirtiéndose también en el máximo responsable de la Gestapo. Pero digámoslo, en esta reunión, en la conferencia de Wannsee, el más alto cargo que estuvo era Reinhard Heydrich, que además como persona era una persona muy mujeriego, era un loco del poder realmente, y de hecho inclusive fue expulsado de la Marina alemana por intentar ser superior a todos, ya que consideraba que fue rápidamente influenciado por Himmler y por las SS, terminándose en convertir en uno de los nazis pues probablemente más sanguinarios. En el poco tiempo que estuvo, dirigiendo Bohemia y Moravia, digámoslo, esto es la República Checa actual, ya se ganó en muy poco tiempo el título del carnicero de Praga. O sea, con eso te estoy diciendo bastante. Vale, y nos encontramos que aquí habían dos personas que sí que sabían de qué se iba a tratar, ¿no? Heydrich y Heydrich, pero hay 13 invitados más.
¿Quién Sí. sigue el criterio de estos 13? ¿Tú crees que también fue Goering el que decide quién y por qué va a A ver, participar cada uno? lo primero, mira, si te parece bien, como además tampoco fueron muchos, vamos a nombrar A conocer quiénes eran, ¿no? a conocer quiénes eran. Perfecto. Mayormente dentro de estos 15, ¿vale? Eran todos, si no me equivoco, a ver, déjame un momento contártelo, pero me parece que eran, para decirlo con exactitud, eran 9 miembros dentro de los 15 pertenecientes a las SS. Y de mayor a menor rango, pues como decíamos, Reinhard Heydrich, que fue, digamos, el ideólogo de la solución final. Seguidamente, el siguiente cargo más alto lo ostentaba Otto Hoffmann, que era jefe de la oficina principal de raza y asentamiento de las SS. ¿Vale? Heinrich Müller, que era jefe de una de las secciones de la Gestapo. Karl Eberhard Schöngard, que era comandante de la Policía de Seguridad y Servicio de Inteligencia de la Gestapo. Klopfer, que era el secretario permanente, el que tú mismo has mencionado, que sí fue ideólogo, pero su rango no era tan alto. Adolf Eichmann, que de hecho fue, digámoslo, el que organizó todo, ¿vale? O sea, el que elaboró todos los protocolos que se hicieron para la reunión, nombrado por el propio Heydrich. Tenemos también a Rudolf Lange, que también era comandante, pues, y jefe de la Einsatzkommando en Letonia. Y finalmente nos quedan dos, que serían el secretario de Estado Wilhelm Stuttgart y otro secretario del Estado, Erich Neumann. Y luego los otros componentes de la reunión pues fueron de mayor a menor rango. Para que solo con estos nombres de eso solo quiero ver que tus oyentes sobre todo vean los cargos que ostentaban todas estas personas. Ya hemos hablado de los que eran las SS, pero luego también estuvo el doctor Georg Leibbrand, que era subsecretario de Estado, el doctor Alfred Mayer, que era secretario de Estado y viceministro del Reich, o sea, cuidado, el doctor Joseph Bühler, secretario del Estado, doctor Roland Freisler, secretario del Estado, y completa la reunión Friedrich Wilhelm Hitzinger, secretario permanente, y Martin Luther, un subsecretario. Pero si hay una cosa que llama la atención dentro de todos estos nombres que he leído, y es que dentro de los 15 asistentes, 8 tenían doctorados académicos. O sea, no eran ahora, digámoslo, unos fanáticos locos de vamos a acabar con los judíos, vamos a tal. O sea, la gente que se supone con unos estudios muy elevados y que en un principio, ahora lo iremos viendo en el desarrollo de la reunión, tampoco hubo demasiadas discrepancias con lo que aquí se llegó a promulgar. Claro, porque ya estamos hablando de que en esta época donde se reúnen en este palacete cerca del lago Wannsee, ¿no? Cerca en los alrededores de Berlín, de hecho ya se estaban matando judíos, sobre todo en Polonia. Uh-huh. ¿Y por qué en Polonia? Porque podemos decir, mira, vamos a ir aquí, tengo una pequeña clasificación, ¿vale? Que sale, a ver si la encuentro, porque sería curioso donde salen precisamente los judíos que había, solo para que la gente vea que en Polonia, a ver si doy con ella, que ¿por qué Polonia? Porque Polonia era, pues probablemente en el momento actual, el lugar con más judíos que pudiera llegar a haber en Europa.
¿vale? O sea, a ver, creo que la tengo por aquí. Dentro de esos 11 millones de judíos que hubo, pues, bueno, no consigo dar con la tabla, pero digámoslo que prácticamente 3 o 4 de ellos eran de Polonia. Es por eso quizás, ¿no? Que los campos de exterminio estaban prácticamente todos ubicados en Polonia, ¿no? Claro, y además Polonia realmente también, al ser el primer lugar bien invadido por los nazis, ¿vale? Pues evidentemente podemos ver que en Polonia pues había muchísimos, innumerables judíos, ya que muchos además, de hecho, fueron enviados para allá por los propios nazis antes de las invasiones. Después de la noche se está derrotado, muchos, pues por cercanía. Mira, aquí lo tengo, para que tengamos los datos exactos. Dentro de las áreas de control de ocupación de los nazis, ¿vale? Nos encontramos aquí que en Polonia había exactamente, a ver, porque aquí salen muchos países que no me pierda yo por ahí. Bueno, hablamos en Estonia era la única, por eso usan tanto a los nazis, libre de judíos. En Letonia calculaban 3.500 judíos, en Lituania 34.000, en Bélgica 43.000. Todos estos datos salieron en la reunión. Dinamarca 5.600, la Francia ocupada 165.000, la zona libre 700.000. En Países Bajos 160.800. Y dentro de los países con más personas, evidentemente, pues aparte era, como hemos dicho, Polonia, con cerca de 3 millones de judíos. Pero aquí viene el país que, si no, imagínate lo que hubiera terminado siendo. En la Unión Soviética calculaban que había 5 millones de judíos. O sea, imagínate si hubiera terminado llegando en esta lista de Eichmann, hubieran terminado llegando a precisamente a la parte de la Unión Soviética. A la parte, ¿no?, de la Unión Soviética. Además tenemos que decir, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el único país que se quedó sin judíos fue Polonia. Porque, claro, hablamos de los judíos porque realmente eran el mayor número, ¿no? Pero también el plan también incluía acabar con otras razas inferiores, ¿no? Sí, con razas inferiores, inclusive hasta con personas con problemas mentales, con gitanos, con homosexuales, con todo aquello que al fin y al cabo que ensuciase o despurificase la raza aria. O sea, estamos hablando de, cuando hemos estado dando cifras, evidentemente tendríamos que meter pues todo lo demás, pero también muchos fueron exterminados en campos de concentración y de exterminio, ya no solo los judíos. Y además es que esta reunión, si hay algo que destacó, la frialdad, evidentemente, pues como se producía en este tipo de reuniones, había un transcriptor, ¿vale?, que mediante el código iba escribiendo las cosas, el cual además, evidentemente, esta reunión, lo primero que tenemos que decir, era altamente secreta. Para algunos, ni el mismo Hitler sabía que esta reunión se estaba produciendo. ¿Vale? O sea, eso es lo primero que tenemos que decir. Y en esta reunión, pues, ellos, como es algo muy dentro de la cultura alemana, pues les dio por escribir prácticamente todo. Y tenían la orden de, una vez lo hubieran leído sus superiores, de destruirlo. Finalmente, dentro de estos 15 actas que hubo, solo una salió.
que fue precisamente la de Neumann, ¿vale? Que fue la única que los aliados, con la liberación de Europa de los nazis, encontraron. Eso es lo que tenemos que decir. Y usaban términos, evidentemente el término exterminio o muerte era demasiado grande. Usaban términos pues como desparasitar, usaban términos como, no me sale ahora la palabra, bueno, parecido a castrar, ¿vale? Y uno que además llama mucho la atención, que es eutanasia consentida. Voluntarios, ¿no? Así es. Algo que me llama la atención, porque ya llegamos, le entregan los documentos a estos 13 que no tenían ni idea ni de que iban allí, y aquí pues les habla lógicamente que ya hay que acabar con los judíos de una vez por todas, que bueno, les acusan incluso de que son los culpables de que Estados Unidos haya participado en la Segunda Guerra Mundial. Pero algo que me llamó mucho la atención es que en ese documento también se habla de que tienen alianza con algunos líderes de Jerusalén o de Oriente Próximo para acabar también con los judíos allí. Claro, evidentemente lo que los nazis pretendían, especialmente hay que ver los componentes de la reunión, las SS, era tener un mundo entero sin judíos. Los judíos para ellos habían cogido ahí la filosofía de Hitler, eran el problema del mundo. Y evidentemente, pues claro, ellos tenían distintas, inclusive si entramos en la conspiración, ya que algún día se puede hacer entre dimensiones, inclusive pues estaban de acuerdo con la Unión Soviética para matar cada uno a sus judíos. Porque la Unión Soviética también, muchos de los judíos, una vez fueron liberados, lo vemos por ejemplo, más me viene a la mente en la lista de Schindler, cuando liberan el campo de concentración y sale Stern, que era el ayudante de Oskar Schindler, y decía, ¿y a dónde podemos ir? Pues, y empieza a decirle, diciendo, al este no, ahí tampoco les quieren. O sea, así de claro, los soviéticos, por mucho que fueran de liberadores, tampoco querían saber nada de los judíos. Veían prácticamente con los mismos ojos que los nazis a los judíos. Por mucho que fuera liberando campos de exterminio y tal, propaganda pura para decir somos mejores que los nazis. Pero vamos, también está demostrado que Stalin mató a no sé cuántos miles, casi millones de judíos propios de la Unión Soviética. Hemos dicho antes que Eichmann estimaba que en la Unión Soviética había 5 millones. O sea, de esos 5 millones, pues se calculaba cerca del millón, fácilmente pudo haber sido asesinado. O sea que también. Y nos encontramos ya, les han entregado, ya les está empezando a hablar de la solución final, ¿no? De que hay que acabar y por vía rápida. ¿Y los 13 asienten o hay alguna voz que diga no? A ver, en un principio, alguno de ellos, de hecho te voy a buscar exactamente quién, no se mostró en absoluto en un principio favorable. Por ejemplo, podemos hablar del doctor Kissinger, ¿vale? El doctor Kissinger, él en ningún momento apoyó esto, pero evidentemente te encuentras a 14 tíos, pues que dentro de los 14 tíos 12 y medio, 13 y medio lo ven bien, pues evidentemente él lo que tampoco querría es ser acusado de traición,
¿vale? Evidentemente la situación era muy delicada, o sea, tú no podías en un tema tan delicado mostrarte en contra de, sobre todo, de hecho, hay una película que también llamada La Solución Final, en la que él podemos ver como en todo momento intenta levantarse o va a su rollo por evitar lo que están hablando los demás. Pero claro, al final la presión pues puede y tiene que terminar estando de acuerdo con algo que en un principio pues a él no le... Él creía más bien que era de los que creían la mejor solución en vez de matarlos era simplemente castrarlos para que no tuvieran más hijos. Y que entonces poco a poco, con el paso de los años, pues la muerte se fue haciendo presente en todos y terminan desapareciendo por sí mismos. Pero no por exterminio. Y de hecho, tenemos que decir que la reunión ya se había estado previamente, como tú has dicho antes, en Polonia practicando distintos gases, entre ellos uno de los más llamativos, pero vieron que era extremadamente lento, era las cámaras de gas. Podemos decir que se construyeron realmente a principios del año 41, ¿vale? Pero en un principio, antes de salir del Ciclón B, que fue el gas que terminó matando a tantos millones de personas, pues lo que estuvieron viendo era, ponían distintos camiones con el tubo de escape hacia supuestas duchas para matarles con el monóxido de carbono de los propios vehículos. Pero evidentemente esto era una solución lenta, era una solución que tampoco, para todos los judíos que querían matar, no existían tantos camiones en Europa. Claro, Entonces, porque esa es una de las cosas que te quería preguntar, porque claro, los campos de exterminio no nacieron de un día para otro. No. Muchos empezaron siendo, hay que decirlo, simplemente campos de prisioneros o campos de trabajos forzosos, de trabajos forzados. Pero evidentemente tenemos que ver dónde están construidos la mayoría de los campos de concentración, muy lejos de núcleos urbanos. Y entonces pues vieron que era el lugar idóneo para cometer estos crímenes como se terminaron cometiendo. También en la reunión pues alguno decía que ya iba un poco más por la crueldad, que lo mejor es que ellos tuvieran que fabricar balas para matarse ellos a sí mismos. ¿Vale? O sea, muchos niños, muchas mujeres fueron cogidas para hacer balas para el ejército alemán. Pero evidentemente esto no era factible. O sea, estamos hablando, si los nazis hubieran terminado conquistando la Unión Soviética, estábamos hablando de 11 millones de judíos en Europa. A 11 millones de judíos prácticamente no los liquidas así, bajo ningún concepto. No hay tantas balas ni tanta mano de obra para hacer tantas balas ni usar tal. Y entonces pues ciertos miembros de las SS presentes en esta reunión dicen que ellos habían empezado a experimentar pues con este gas, el Ciclón B, que mataba a las personas, si no me equivoco mal, en menos de 20 minutos. Porque a partir de esta conferencia del tema judío se hacen cargo las SS, ¿no? En exclusiva. Por supuesto, o sea, al final, para todo el tema judío, orden directa de Heydrich, responsables totales las SS. De hecho, las SS, los campos de exterminio, los estuvieron dominando ellos todo el rato. A los que eran los carceleros normalillos, pues que pudiera haber en un principio, a todos les mandaron al frente y los cambiaron por miembros de las SS. Y de hecho, hay algo que además salió de la reunión, que es llamativo, que eso además la película lo reflejó,
por lo visto este gas ciclón B volvía a los cuerpos rosas. Y ya venía la comparación con los cerdos. ¿Vale? O sea, realmente... O sea, y ellos como que se burlaban diciendo... mira, precisamente es cerdo lo que ellos no comen. Claro, porque recordemos que los judíos también consideran al cerdo un animal inmundo. Y entonces, pues, una de las cosas que hubo también a debates, dijeron, vale, si matamos a... La idea en un principio era liquidar entre todos los lugares, porque se construyeron más a raíz de este momento, a 50.000 personas a diario. Esta fue la idea principal, pero claro, aquí surge un problema. Sobre todo, por ejemplo, en sitios inmensos como Auschwitz. Vale, pero ¿qué hacemos con los cadáveres? Porque evidentemente los gaseamos, pero no podemos ponernos a enterrar a 50.000 personas todos los días. Y de ahí que salieran los famosos crematorios, con fuegos extremadamente potentes que liquidaban un cadáver en cuestión de pocos minutos u horas. Yo aquí lo que me llama un poquito la atención es cómo ellos evalúan, ¿no? Que quién es judío, ¿no? Supongo que habrían algunos que sí que vivirían en sus zonas de guetos o irían a sus sinagogas, pero claro, aquí supongo que también estaba la denuncia, ¿no? Y luego habían familias mixtas, pocas, pero algunas habría, ¿no? Pero al final las familias mixtas para ellos eran considerados judíos. Había que irse hasta una tercera generación libre de judíos para considerar a unos libre de ser judíos. O sea, en este caso, si una mujer, un hombre estaban casados con alguien judío, eran tratados igual que si fueran judíos. Eran tratados igual que los judíos, eso es. Más que ellos, sus hijos. Ya en el momento que hubiera sangre tan cercana, sangre judía, era judío. Y luego al alemán se le daba la posibilidad de esterilizarlo, que no me salía antes de la palabra, porque se había manchado con una judía. Y luego ya está, ¿no? Sí, esterilización o muerte. Pero vamos, prácticamente al final el 80% de la gente tal era tratada como judíos. Pocos se libraban. Y daba igual en este caso, porque supongo que habrían judíos pues que a lo mejor en un principio habían sido afines, ¿no? al régimen o estaban colaborando de alguna manera. En este caso no hubo tampoco para ellos ninguna... No, porque realmente, a ver, tenemos que hablar desde el principio del partido nazi. Sinceramente creo que pocos judíos les apoyarían. Porque ya Hitler, desde sus primeros discursos allá por 1922 en las cervecerías de Múnich, perdón, ya hablaba mal de los judíos. Ya culpaba de todo a los judíos. O sea, realmente yo creo que, alguno que otro probablemente habría, pero evidentemente aquí no había ninguna contemplación, y de hecho los que eran militares de la Primera Guerra Mundial, todos fueron despojados de sus insignias, todos fueron despojados de si uno era ahora, imagínate, capitán, pues era despojado del título de capitán, era expulsado del ejército por el simple hecho de ser judío. Ya no lo... Y vamos un poquito a hablar de las personas que estaban allí, porque, a ver, para hacer esto, muy bien de la cabeza no tienen que estar, tú lo has dicho, no eran analfabetos, muchos de ellos eran intelectuales, tenían estudios y se supone que una cultura media alta, ¿no? Pero claro, su perfil no debía ser... No sé. Por ejemplo, vamos a los más importantes. Heydrich, como hemos dicho, era
una marioneta, un títere absoluto de Himmler, ¿vale? De hecho fue la elección de Himmler en los puestos que tuvo, y era de hecho un completo antisemita, pero empezó a ser antisemita una vez se enroló en las SS. Él venía de una familia católica muy pudiente, familia de militares de toda la vida, mucho honor y tal, pero al final pues el veneno del nacionalsocialismo consiguió invadirle y se terminó convirtiendo en uno de los mayores genocidas que ha habido. De hecho, fue conocido por el, como he dicho antes, por el carnicero de Praga, y tanto asco le tenían que además él apenas pudo disfrutar de lo que estaban haciendo los nazis, porque murió el 4 de junio del 42 por un atentado terrorista que se hizo por parte de la resistencia checa. Fue herido, en aquel entonces todavía no existían los antibióticos o no estaban lo suficientemente desarrollados, y las heridas pues al final le produjeron la muerte, y como consecuencia pues 20.000 personas de Praga fueron llevadas a los bosques cercanos y liquidadas por parte de las SS. Podemos hablar luego también del que digamos lo más responsable pudo ser en cierto aspecto junto a él, que fue Adolf Eichmann, que además su vida fue un poco... Desde el principio Eichmann era una persona pues que nunca se sintió mucho afecto por parte de sus padres. Era también una persona muy tímida, muy cohibida, pero una vez se enroló en las SS, empezó a tener poderes, empezó a tener fuerza y se terminó convirtiendo pues en uno de los mayores genocidas, porque aquí viene su historia. Este personaje en cuestión, por no llamarle algo más feo, pues además tuvo la suerte que logró huir. Pues a este le llegan a capturar los aliados y vamos, yo creo ni le juzgan, directamente le pegan un tiro en la cabeza. Pero lo vimos cuando hicimos el programa de los criminales nazi, lo vimos, ¿no? Como muchos de ellos eran gente socialmente pues que estaban ahí en una posición media, pero que al ingresar a la SS se crecían, ¿no? Como se consideraban que eran ellos, pues no sé, semidioses. Pero evidentemente y sobre esto tenemos que decir que fue uno de los jefes de la Gestapo, ¿vale? O sea, y de hecho tenía más poder él probablemente que su propio superior, Heinrich Müller, que también estuvo en esta reunión, precisamente. Él, de alguna manera, Müller era como un poco más, también un títere que Heydrich, que Himmler hacían un poco con él lo que querían. Pero Eichmann no, Eichmann en el momento que estuvo en las SS, pues mostró, aparte de una lealtad indiscutible a las SS y al partido nazi, pues mostró esa iniciativa. De hecho, él fue el que terminó escribiendo todos los protocolos, ¿vale? O sea, aunque fuera el mandado de Heydrich, el que escribió finalmente los protocolos fue él. Y su historia, además, pues fue, imaginaos, pues la rabia que le tenía que tener el pueblo judío, que él fue de los que pudo huir. De hecho, huyó a Argentina, fue de los que fue a Sudamérica, y donde permaneció con un nombre falso hasta el año 1960, cuando agentes de la Mossad, el servicio secreto israelí, pues le localizaron, le capturaron y se lo llevaron a Israel, donde fue juzgado y condenado a muerte
por crímenes contra la humanidad. Sí, porque ya hablaremos luego de los juicios, pero claro, aquí lo que nos ha pasado, los documentos que nos han pasado, es que esta solución final se sometió a votación, ¿no? Que todos votaron a favor al final. Pero bueno, ¿no crees que ya estaba? O sea, lo de la votación pudo ser un poco por hacer algo, porque entiendo que esto ya estaba hecho de alguna manera. Ya estaba funcionando, claro, y por eso muchos en la reunión dijeron, a ver, vamos brevemente un poco a las SS. Las SS en sus inicios, pues sí, eran un poco más fieles a lo que es la ideología nazi, a Hitler, pero digamos lo que Himmler pues consiguió tanto poder dentro de las SS que al final las SS, de hecho Himmler fue acusado al final de la Segunda Guerra Mundial por los propios nazis de traidor, porque quería suplantar al propio Hitler, ¿vale? Y también fue uno de los motivos por los que él se terminó entregando a los americanos. O sea, porque este se entregó a los americanos para ver si conseguía pues esa compasión, ese tal, que evidentemente veía que no lo iba a conseguir y por eso terminó suicidándose. Pero las SS, digamos lo que desde esta reunión, un poco antes, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, estaban ya como descontroladas, hacían lo que les daba prácticamente en la gana. Completamente. Inclusive estando por encima del mismísimo Führer en muchos casos. Porque eran ellos los que terminaban dando las órdenes que debería haber dado el propio Hitler. Pero al final, dentro de los que eran ostentaban puestos más bajos de las SS, al final veían más como líder a Himmler que al propio Hitler. Claro, porque antes has comentado que los detalles de la solución final pues se mantuvieron, ¿no?, como secreto de Estado. Porque, claro, asume el poder las SS, porque el partido nazi, digamos, como tal, mantuvo sus reservas, ¿no? De que quizás esto a lo mejor se echarían de enemigos a su propia población, ¿no? Cosa que, bueno, sabemos que la población miró para otro lado, ¿no? Pero en principio ellos también lo veían con cierta reserva esto. Claro, el partido nazi en un principio lo único que quería era que Alemania y todos los territorios ocupados por Alemania estuvieran libres de judíos. Pero que se fueran. Pero que se fueran. De hecho, por eso, desde las reuniones, desde 1935, con la promulgación de las leyes de Nuremberg, hasta 1938, con la Noche de los Cristales Rotos, la famosa Noche de los Cristales Rotos, se les concedió un plazo de 3 años para huir. La mayoría, como hemos dicho antes, se fueron. Pero luego algunos ahí pues probablemente no se lo tomarían en serio, o se lo tomarían más como ¿qué van a hacer si no pueden hacer esto? Porque todo el mundo se les echaría encima. Y entonces, finalmente, pues lo que pasó fue lo que todos conocemos. Que ya había tanto judío prisionero que ya algo había que hacer. ¿Y qué es lo mejor para evitar todo esto? Pues matarlos. Y exterminar los cuerpos. Y ya ponen, claro, porque en principio los trenes de la muerte, digamos, en principio estaban destinados para que fueran a campos de trabajo, ¿no? Eso es, para que fueran a campos de trabajo, sobre todo para crear armamentística y crear munición para el ejército alemán. Pero también es verdad que el que no les valía en cualquier campo de concentración o de exterminio era ejecutado en el momento. Sí, o sea, que imagino que allí solamente niños y gente débil, ¿no? Mayores, gente débil. Esos directamente eran liquidados. Y muchos que estaban enfermos, pues se hacían heridas en los dedos para ponérsela por la mejilla para parecer más sanos.
porque ya como los nazis sospecharan que no estás sano y que no valías para trabajar, pegaban el tiro. Y yo, una pregunta ahora personal. ¿Qué les puede pasar por la cabeza a un agente que, nada, simplemente en una reunión de trabajo, digamos, como las que hacemos nosotros a menudo, decidan exterminar a 11 millones de personas? Pues que les pudo pasar por la cabeza que era lo correcto. Y otros simplemente el hecho de tengo que cumplir órdenes. Muchos miembros de las SS mismo, en campos de concentración, se dedicaban simplemente a decir eso. Me limitaba a cumplir órdenes. Sabemos que el pueblo alemán es un pueblo muy disciplinado. Y más en aquellos años. Al alemán le dicen esto y el alemán lo hace. Claro, Y porque... también, en el caso de la reunión, evidentemente muchos, estoy seguro, que tenían moral dentro de ellos. Pero el propio miedo a que se fuera luego todo contra ellos mismos, pues les hizo de alguna manera aprobar esto. Además, esto es lo típico. Imaginémonos ahora, dejando de haber, hay cinco niños, los 5 tienen un cigarrillo, lo típico nos pasa a todos cuando tenemos 12, 13, 14, 15 años. Y entonces a lo mejor hay uno que piensa, joder, estos están fumando, yo no quiero fumar. Pero es que si no fumo, me van a dejar de lado. Y sin quererlo, pues también coge el cigarrillo y se lo fuma. Bueno, claro, porque esto también es lo que le pasó a la población, ¿no? Se inicia una caza de brujas. El miedo hace que denuncies a tu vecino porque sabes que su abuelo era judío. Claro, ¿no? Y al final también muchas veces las propias SS daban dinero por entregar judíos. Daban ciertas cantidades que en tiempos difíciles, en tiempos de guerra, pues cualquier dinero que te llegara al bolsillo era necesario para tú poder llegar a comer simplemente. Sí, porque a veces cuesta entender, ¿no? Cuesta entender cómo la población miró para otro lado. Claro, pero luego muchos, evidentemente, no en Auschwitz, porque Auschwitz estaba más bien apartado, pero por ejemplo me viene a la cabeza el campo de concentración de Mauthausen, ¿vale? Ahí también había grandes hornos crematorios, y si no recuerdo mal, el pueblo estaba a unos 5 kilómetros, y a la fuerza cuando entraron los americanos, pues se veía que había ceniza en el pueblo. Entonces los americanos, un poco como para decir, mirar, pues les cogieron y les hicieron retirar cadáveres. Porque al principio con las cámaras de gas, los hornos crematorios, funcionaba todo muy bien. Pero claro, según los aliados iban avanzando por Europa, todo esto tenía que ser aún más rápido. En muchos casos, en muchos campos a lo mejor ya más pequeños, se quedaron hasta en el propio Ciclón B. Entonces, ¿cuál era la solución? Pues meterles a todos en fosas, gasolina que en aquel entonces tenían, y a quemarlos vivos. Claro, vaya salvajada. Porque ellos, aunque vieran que estaban perdiendo la guerra, continuaban con su plan. Sí, de hecho, si no recuerdo mal, el último campo de concentración nazi liberado fue hacia mayo, o mayo, no, hacia abril de 1945. Y acordémonos que Hitler se suicida el 30 de abril de 1945 y la guerra oficialmente con la capitulación de Alemania es el 8 de mayo de 1945. O sea, prácticamente hasta el final. Además, todos hemos visto una película de nazis, de campos de concentración. Al final les ves como la prisa, el irse. Van dejando ahí, a muchos les tuvieron que dejar vivos, pero porque ya no les dio tiempo. Estaban ya los soviéticos, los americanos, a 20 kilómetros, pues evidentemente
Aquí sálvese quien pueda, a los judíos que les den. Y de hecho también muchos de los participantes en esta reunión al final hicieron las llamadas marchas de la muerte. ¿Vale? Las marchas de la muerte era pues que sacaban a todos los judíos vivos de los campos de concentración, no les daban de comer, les llevaban por mitad del frío en el invierno del 44, según veía, y terminaban muchos muriendo de congelados y de desinhibición. ¿Por qué? Porque ya no daba tiempo a gasearlos o no daba tiempo y simplemente muchos, lo más fácil, pues terminaron siendo asesinados a balazos. Algo curioso, ya que nos quedan pocos minutos, es que los participantes de la conferencia como tal nunca fueron juzgados por esa conferencia o por haber hecho el planteamiento ese de asesinar a tantos millones de personas, ¿no? Indirectamente sí. Porque aquí nos encontramos, por ejemplo, bueno, Heinrich, que ya le hemos mencionado, pero Otto Hoffmann fue detenido, condenado a 25 años de cárcel, cumplió 6, pero luego fue liberado. Bueno, luego uno que desapareció en el búnker de Hitler, probablemente se suicidó ahí. Otro fue ejecutado por los británicos el 16 de mayo del 46. Otro también fue arrestado, que este es el que hemos dicho, este además SS, arrestado en el 45 por crímenes de guerra y liberado por falta de pruebas. Otro que, bueno, Eichmann, que también le hemos conocido. Otro murió en combate. Otro fue detenido por crímenes de guerra y liberado por falta de pruebas. Uno se suicidó. Otro fue juzgado por crímenes contra la humanidad, en contra del pueblo polaco, y fue condenado a muerte, siendo ejecutado en 1948. Otro murió de repente en una audiencia, pero se le decía que había podido participar en los atentados contra Hitler. Otro detenido también y sentenciado a cárcel, y luego, al haber cumplido su condena a tiempo cumplido, fue liberado. Otro fue detenido y liberado por pruebas. Otro detenido por crímenes de guerra del tribunal, pero precisamente Kitzinger, que hemos dicho, fue liberado. En este caso, además, se declaró avergonzado de las atrocidades alemanas y fue finalmente liberado. Y luego el último, pues murió de un ataque al corazón. Bueno, pues de alguna manera sí, todos tuvieron su final, ¿no? De hecho, en este caso, Martin Luther fue acusado de conspiración contra el ministro de Relaciones Exteriores, von Ribbentrop, que sí que fue condenado. O sea, sí que estuvo en Auschwitz, en los judíos de Nuremberg, y condenado a muerte. Algo así, algo que me llamó mucho, ¿no? La curiosidad es que el palacete donde se celebra esta reunión había sido requisado a una familia judía. Había sido requisado a una familia judía, y de hecho Heinrich, en sus sueños de grandeza, pretendía que fuera a su casa cuando acabase la guerra. O sea, lo tenían todo. Y a día de hoy es uno de los pocos museos que hay ahí en Alemania para conmemorar el Holocausto. Claro, porque sabemos que hay campos de concentración que algunos desgraciadamente se han convertido en escenas de selfies, ¿no? Con poco respeto para lo que allí hay. Pero de alguna manera, ¿tú crees que al día siguiente, acabada la guerra, Alemania pasó página muy rápido? A ver, Alemania, digámoslo que hasta bien entrados los 90, la caída del muro de Berlín, etcétera, era un tema tabú en Alemania. O sea, tú intentabas hablar con
persona. Yo además con padre alemán intentamos hablar pues con ciertas personas, a lo mejor mi tía que es más mayor y vivió plenamente la Segunda Guerra Mundial, porque va a cumplir ahora, si va bien, 94 años en agosto. O sea, ya era una señorita en pleno 1945 Ya, cuando acabó la guerra. tiene memoria de lo que pasó en aquella Sí, época. sí, era un tabú. No les gusta hablar de ello. Y a muchas generaciones, entre ellas, por ejemplo, la de mi padre nació en el 41, también prácticamente se supo toda la guerra. Mi abuelo, de hecho, cayó en combate. A mi padre en el colegio, en la vida le hablaron, le dijeron sí, que había habido una guerra, que Hitler era muy malo y poquito más. Y sin entrar en detalles, ¿no? Claro, o sea, realmente, y muchos ya te encuentras cada vez menos porque ya no están. Por ejemplo, mi tío, el marido de mi tía, ya falleció, incluso se cabreaba cuando le mencionabas y te empezaba a soltar frases como que no todo era real lo que se cuenta. Claro, excusarse un poco, ¿no? Aunque no tuvieran Pero culpa, aunque fueran niños, ¿no? Evidentemente, claro, los nazis, si hay algo claro, y por eso sabemos tanto de ellos, y se ha visto tanto vídeo horrible, tanta cosa horrible, todo lo tenían documentado. No. Y evidentemente, tú ahora tienes 500 cintas, por decir algo, documentadas, a lo mejor te da tiempo, si ves que te están pisando los talones, a quemar 400, pero quedan 100. O sea, imagínate, si son duras las imágenes que hemos visto nosotros, imagínate cómo serían las imágenes que no habremos visto. Claro, que veían ellos, ¿no? Que a lo mejor veían que se llevaban a su amigo del colegio, ¿no? No sé. Claro, y documentos, lo vemos, por ejemplo, en la película de El hundimiento, de grandes pilas de fuego cerca de los ministerios en Berlín, quemando papeles, quemando cintas, quemando de todo. Al final ya era sálvese quien pueda, y de hecho probablemente se juzgó a muchísimas menos personas de las que se debería haber juzgado. De las que estuvieron implicadas, sí. Y claro, muchos simplemente pues se salvaron, pues mira, yo era militar y tenía que simplemente cumplir órdenes. La obediencia de vida, ¿no? Claro, pero por ejemplo mi padre eso todavía lo recuerda con 4 añitos, como a veces como iban en su caso, fueron los franceses por la zona donde vivía él, y van sacando a tíos, van mirando a tíos debajo del brazo, y tío que llevase un emblema, algo, porque los SS se tatuaban debajo de la axila, las 2 S, y van mirando, y el que fuera, y alguno hasta se lo cortaba. En alguna película también se ha visto. Evidentemente, pero hubo muchos, de hecho, a día de hoy, evidentemente la gran mayoría estarán muertos, pero por ejemplo la Mossad tiene todavía, el servicio secreto israelí, tiene cerca de los 50 nazis todavía buscados. Bueno, sabemos que muchos se fueron a Sudamérica o a otras partes, cambiaron Sí, de identidad. La mayoría por edad, pues estarán ya muertos. Bueno, y sabemos que Estados Unidos hizo el paperclip, ¿no? Que a muchos les colaboró cambiándoles el nombre porque les interesaba, porque eran científicos, médicos, claro, o por intereses propios. Pero claro, al final luego todo está ahí. Víctor, y ya para concluir, una pregunta que te hago a veces en alguno de los programas. ¿Tú crees que esto se podría volver a repetir? No creo. Esperemos, ¿no? Yo creo que otras cosas, otras atrocidades, como lo que estamos viendo ahora en las 2 guerras más llamativas, en Ucrania, en Palestina, este tipo de conflictos se van a estar repitiendo probablemente toda la vida. Pero ya, yo creo que el ser humano
viendo sobre todo lo que trajo en la Segunda Guerra Mundial, o sea, es que estamos hablando de más de 70 millones de muertos, no sé cuántos millones de desaparecidos, los cuales prácticamente podíamos dar por calificar muertos. también de muertos. Sí. Yo no creo, sinceramente. Yo creo que hemos espabilado para que al menos en países, también hablo, en países civilizados, de Europa, en Estados Unidos, la gran mayoría de los países sudamericanos, Asia, no se va a volver a repetir. En países ahora, pues en fases de desarrollo, en África o a un país que esté muy tocado con temas del narcotráfico, como es el tema de Sudamérica, pues probablemente pueda haber cosas parecidas, pero no iguales. Claro, sí, porque me viene a la cabeza esto de los Hutus, ¿no? Y los Tutsi o los gemeles rojos que también provocaron o intentaron provocar algún tipo de, pero vamos, de exterminio. Yo sinceramente es que ya no creo que nadie en su sano juicio volviera a votar a una especie de tío como pudo ser Hitler. Que abocaran por esto. Porque está claro que hemos hablado hoy de una de las conspiraciones que se llevó a término al final más crueles, ¿no? de la historia de la humanidad. Por no decir la más cruel. O sea, yo es lo que siempre he dicho, a lo largo de la historia, pues habrá habido atrocidades en todos los sitios, en todas las guerras. De aquí estamos hablando que es la primera vez que se acaba una guerra y pocas veces más ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, si no piensas, en la que se ha llegado a acusar de crímenes de guerra, se ha llegado a acusar de crímenes contra la humanidad, de conspiración para cometer crímenes contra la humanidad. Y además crímenes calculados fríamente. Vamos a hacer esto y es lo que vamos a hacer. Mentes frías, que era lo que pensaban todos estos de la reunión de Wannsee, y al fin y al cabo, pues la desgracia que les llegó. Pues sí. Pues, Víctor, muchas gracias por la que nos has explicado hoy, nos has hecho entender un poco qué pasó en esta conspiración que acabó con más de 3 millones de personas. Y nos encontramos en próximos programas. Muchas gracias a ti y sobre todo, como tú bien has dicho al principio, no permitamos que la gente mala nos domine y miremos al otro lado. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Vale. Y acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que de alguna manera contribuyeron a nuestra historia, a la historia de todos. Porque la historia no solo la escriben los vencedores. De paseo por la historia, todos los martes, a las 10 de la noche y jueves tarde. En descaradafm.com. De paseo por la historia, dirige y presenta, Fran González. Te esperamos.